Estamos en contacto ya como estos días con nuestro querido y estimado columnista, quien tiene toda la información de todo lo que sucede, como lo decimos siempre, ¿no? En cuanto a los avances tecnológicos, inteligencia artificial, marketing, publicidad y mucho más. Hablamos de la marca registrada, que ya lo es Hernán Couste, fundador de Travel Update. Y hablando de marcas, vamos a hablar sobre la marca personal como herramienta de posicionamiento. Pero primero le doy la bienvenida a él. Hernán, es un placer enorme saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Gus, la verdad un placer saludarte, saludar a todo el equipo como todas las semanas. Y bueno, siempre venimos cargados, ¿no? de contenido como para compartir con la gente. Y en este caso, bueno, yo estoy haciendo varias encuestas en mis redes, en diversos lugares donde Así es. interactuamos. Y este es un tema que se viene pidiendo bastante porque fíjate que siempre hablamos de cómo reacciona la gente a las tecnologías, a las campañas, qué es lo que pasa con la persona. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo lo reflejamos nosotros cuando construimos nuestra propia marca personal. En esas encuestas yo voté y creo que voté este tema que vamos a hablar hoy, así que me encanta, honestamente me encanta que podamos charlar acerca de esta marca personal como posicionamiento, del branding y cómo diferenciarse, ¿no? Así que me gustaría que nos arranques definiendo para aquellos que por ahí no estamos tan en contexto, qué sería o qué considerás para vos la marca personal y cómo influye esto, por supuesto, también en ese posicionamiento. Bien, mira, Gus, la marca personal es todo aquel impacto que nosotros producimos en el otro, reflejando todo lo que somos, todo lo que sentimos y cómo vemos la vida, porque más allá de cómo podamos aparecer en público, cómo sea nuestra imagen visual y demás, también está todo lo que uno transmite. Y en ese transmitir, dentro de lo que es la gestión del liderazgo, es el pilar más importante, porque fíjate que cada líder, cada persona se lidera a sí misma y en sus grupos interactúa de algunas maneras. Vas a ver que en algunos lugares sos un eje, sos el que lidera toda la cuestión y en otros sos una parte más que acompaña al liderazgo de otro. Pero en todas estas partes, lo que es la marca personal existe y podemos ser un poco más o menos conscientes como para gestionarla, pero el impacto está siempre, al igual que cuando hablamos de la experiencia de un destino turístico que existe siempre, bueno, lo mismo pasa con el impacto de nuestra marca personal y de ahí que es tan importante gestionarla, de tener ciertas cosas en cuenta, así como también gestionamos nuestros planes, gestionamos nuestras estrategias de trabajo, pero también tenemos que gestionar un poco cómo llevamos a cabo eso desde nuestro ser, digamos. Hernán, ¿cómo se logra una marca personal efectiva, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros que definen una marca que sea efectiva, que sea o que se diferencie de otras y que por supuesto marque una tendencia, ¿no? Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra propia marca tiene que estar bien alineada a nosotros. ¿A qué me refiero? A que de repente, si yo soy una persona que me gusta mucho, por ejemplo, el contacto visual, ir a hablar con toda la gente, de eso yo hago mi propia marca. Y si yo no fuera de esa manera, y si el sello personal mío fuera que trabajo al detalle, de manera impecable y de manera obsesiva, si se quiere, en un centro de edición, por ejemplo, como en 360.travel, ese es mi sello, esa es mi marca, en eso se van a apoyar un montón de personas. Entonces, primero alinearnos quiénes somos con lo que nosotros transmitimos y de esa manera las cosas que querramos hacer que compartan un poco esa manera de ser o esa manera de transmitir, digamos, lo que quiero transmitir. Tenemos personas que son quizás más carismáticas y que se llevan todo puesto, ¿no? Que son personas que enseguida encuentran cómo conectar, cómo hablar con el otro, cómo hacerlo sentir parte, cómo resaltar las habilidades que tienen nuestros colaboradores. Bueno, hay personas que son muy buenas para eso. Y hay otras personas que son extremadamente analíticas y que tienen una voz con una capacidad reveladora, ¿no? De cómo interpretar las cosas
y que también son fundamentales porque son aquellas personas de las cuales nosotros quisiéramos escuchar una opinión. Es decir, algunos van a ser quizás quienes abran un poco el panorama y quienes rompan el hielo y hagan que las cosas se dinamicen, y van a estar también los que aporten ese conocimiento, ese valor que es tan importante, sobre todo en nuestros días, porque bueno, a lo largo de todas estas columnas que estamos realizando en este espacio, siempre hablamos de lo que es la decisión basada en datos. Bueno, esos datos también lo aportan las personas y también los gestionan. Entonces, pensemos en esas personas que de repente, o esos colaboradores, ¿no?, que nosotros llamamos porque necesitamos una opinión muy fundamentada sobre algo, o que nos ayuden a decidir si tenemos que ir por un lado o por el otro, cómo lo ven. Eso también es marca. Digo, con esto lo que quiero hacer al poner al contrapunto estos dos tipos de perfiles es contarles que no necesariamente tenemos que ser personas que dan discursos para tener una marca personal, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo primero a tener en cuenta, sobre todo al formar un equipo de trabajo, que cada uno le va a ir haciendo su aporte, ya con la manera de ser y de interpretar al mundo, ¿no? Totalmente. Como hablamos siempre, ¿no? Me gusta mucho ejemplificar estos casos, y algún caso de éxito que se te venga a la mente, Hernán, acerca de esta marca. Bueno, tenemos personas que realmente han hecho de su manera de ser todo el look and feel, ¿no? Todo el sentir y el verse de sus propias marcas. Creo que uno de los que más podemos ver y que el más reconocido, más allá del turismo, puede ser Steve Jobs, que con esta cuestión de menos es más, él ya lo transmitía desde desde sus propias puestas en escena, cuando salía solo a un escenario en camiseta, con esa camiseta o playera, como le quieran decir, nosotros en Argentina le decimos remera, bien minimalista y con un fondo, digamos, con foco, y que de ahí, bueno, todo lo que sea parte de su marca tiene mucho de eso. Mucho como de conectar directo con la persona, y de que la persona de eso haga un mundo, digamos, que lo termine de rellenar el otro. Eso me parece bastante bueno. Y así como podemos mencionarlo a él, no sé, hay otras personas, hay líderes que se han destacado por su oratoria, por tomar un micrófono y hacer que un montón de gente lo siga. No vamos a mencionar a ninguno para no meternos en problemas, pero en el ámbito político conocemos un montón de esos casos. También, bueno, las personas que de repente encontramos como el cerebro de lo que es cada compañía, ¿no? Quizás un Jeff Bezos, que es más conocido, digamos, por sus estrategias que por las veces que sale a hablar. Entonces, también ahí tenemos otro caso. Hernán, ¿quiénes crees que son fundamentales en el trade turístico que tengan una marca personal diferenciada y exitosa? ¿Quiénes son quiénes crees que de los protagonistas, ¿no?, de la industria turística necesitan o se ven obligados a tener una marca personal bien posicionada? Bien, es muy buena tu pregunta. Yo creo que todas las personas que representen a un destino turístico deberían atender bastante a su marca personal, porque quieras o no, cada vez que una persona te habla, vamos a suponer que viene, no sé, la secretaria de turismo de, no sé, algún destino en particular, ¿no? En ese momento que esa secretaria me habla, o que la escuchamos, o que da una conferencia, o que es invitada a un programa, o que le habla a los prestadores, en ese momento encarna, si se quiere, ese destino. Entonces es ese destino hablando. Y aparte que los seres humanos tendemos a personificar mucho a alguien, a poner en esa persona muchos atributos. Entonces, cuando se trata de representar a un destino, yo creo que es fundamental. Así como también todas las personas que asuman una posición de liderazgo en alguna asociación, en alguna cámara o en alguna empresa, son personas que tienen que poder transmitir esos valores, y que la clave está en transmitirlos tal cual son, digamos.
Si hay personas que son muy analíticas, pondrán su énfasis en el detalle y medirán su éxito en la cantidad de detalles y de datos comprobables que produzcan. Si es una persona más carismática, va a poner quizás en cuántas puertas abre o en cuántos puentes tiende con los demás para lograr mejores relaciones, y va a medir su éxito en la cantidad de acuerdos que haga, la cantidad de alianzas que pueda lograr. Entonces fíjate que cada uno también tiene su manera de medir el éxito. Si es una persona que viene más de la producción, lo va a medir por ese lado. Hicimos tanta cantidad de programas, tanta cantidad de circuitos y así sucesivamente. Entonces también en la manera de medir esos resultados está la medición del alcance de la marca personal, ¿no? Así es. Hernán, nosotros como siempre te agradecemos por el tiempo, la amabilidad, la gentileza. Siempre es un placer hablar, escucharte y más sobre este tema tan importante, ¿no? Seguimos como siempre prendidos a tus redes sociales, a tu marca personal, que también está muy bien establecida en las redes. Te seguimos y aprendemos, por supuesto. Sos una palabra autorizada, así que nosotros nuevamente te agradecemos y estamos atentos a todo lo que publicas en las redes para seguir votando y hablando de lo que se viene, ¿no? En 360.travel. Gracias. A pleno, Gus. Nosotros también te seguimos. Sos la cara visible de todo este maravilloso equipo de trabajo. Y bueno, que semana a semana se va superando. Así que un abrazo para todos. Nos estamos viendo en la próxima. Y bueno, seguimos debatiendo sobre estos temas tan importantes. Así es. Abrazo grande, amigo. Que estés muy bien. Nos vemos. Bueno, pasó con nosotros Hernán Eco, usted hablando de esta marca personal, la importancia que tiene, cómo diferenciarse, y siempre, por supuesto, es un placer aprender de personas como Hernán aquí en 360.travel.